Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que causó revuelo a nivel mundial y es el tema de los Pandora Papers. Para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, el licenciado Julio Prado, abogado penalista, y también el licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado para tocar este tema que, como decía, causó revuelo a nivel mundial. Tratemos de entender un poco qué significa eso. ¿Qué son los Pandora Papers? Empecemos con usted, licenciado Ortiz. Bueno, los Pandora Papers son al final una megafiltración de información de unos bufetes muy importantes basados en Panamá, y dentro de esa filtración aparece información de las cuentas bancarias de muchísimas personas que acudieron a los servicios legales de este bufete en Panamá para crear compañías, en muchos casos de cartón, en otros no tan de cartón, para resguardar sus activos a nombre de compañías en otros países, digámoslo así, en lenguaje sencillo, ¿no? Porque si empiezo con la jerga legal se nos pierde la audiencia. Pero básicamente es gente que acude a este bufete en Panamá, se crean fundaciones de interés privado o entidades cuya sede fiscal está en otros países, en algunos casos en islas, ¿no? Y esas compañías que crean en esas jurisdicciones luego son dueñas de otra compañía en otro país que a su vez es dueña de propiedades, de cuentas bancarias, etcétera. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos? Pues principalmente dos. El primero es dificultar la identidad del dueño de los activos. Quizás alguien no quiere que se sepa que es dueño de una casa en la Florida y entonces esa casa de la Florida es, como digo, está en propiedad de varias compañías que no se sabe realmente quién es el dueño. Y en segundo lugar, pues para beneficiarse en muchos casos de reglas tributarias más favorables. Entonces, lo que se filtra con los Pandora Papers es pues la documentación del bufete en la que se revela cómo se constituyeron esas compañías, cómo se hizo básicamente para montarlas, para hacerlas, y por supuesto se refleja los nombres de los dueños de esas compañías, que en muchos casos son políticos, futbolistas, cantantes y otro montón de personajes conocidos. Licenciado Prado, en la opinión pública, se ha interpretado que estar dentro de este listado de personas significa necesariamente algo negativo, que algo malo se está haciendo. ¿Es así o es una percepción equivocada? Yo creo que es una percepción equivocada, pero tiene sentido si vemos que las notas periodísticas durante alrededor de 10 años han puesto este tipo de estructuras corporativas como una forma de esconder ilícitos. Por supuesto que hay una parte de estas estructuras que se usa para eso, pero también es cierto que también se usan otros vehículos como el dinero en efectivo, como los vehículos de lujo, como los bienes inmuebles. Es decir, digamos, este es un asunto que no solo afecta a este tipo de estructuras corporativas, sino también a todos los bienes en general, al sistema financiero. Creo que el problema principal es que se trata de estructuras a las que solo cuando se tiene una cantidad de liquidez importante se va a acceder. No, digamos, al público en general es muy difícil que, por ejemplo, si yo tengo un vehículo, única propiedad y alquilo, me va a interesar tener una fundación de interés privado para disponer de mis bienes. Sin embargo, digamos, las personas que van adquiriendo una masa importante de bienes a su nombre o corporaciones que también lo hacen, les parece interesante este tipo de vehículos que lo que hace es proteger primero en términos de seguridad su inversión y luego brindarles algunas flexibilidades para poder moverse internacionalmente. Creo que mi conclusión es que no son necesariamente malas, al contrario, creo que han facilitado mucho el comercio entre los países y que el problema sigue radicando en los medios de control de la forma en la que estas inversiones terminan llegando al país. Licenciado Ortiz, ¿cómo hacemos para diferenciar entre el uso legítimo de estos instrumentos y el uso ilegítimo? ¿Hay algún criterio? ¿Cómo podemos lograrlo? Yo diría que aquí puedo hacer una analogía quizás un poco tonta, ¿no? Pero yo puedo decir, miren, si yo tengo un cuchillo y lo utilizo para cortar mi asado, el que me voy a comer, pues nadie va a discutir que el cuchillo es malo, ¿no? Si lo uso para atacar a alguien, pues el cuchillo se vuelve un arma, ¿no? Lo mismo son estas compañías. Yo creo que
la mera existencia de compañías fuera de plaza, de compañías en el extranjero, en sí mismo no es malo. El uso que algunos le dan puede llegar a ser malo. Y ojo con esto, digo, puede llegar a ser malo porque la regla general es que ni son malos ni se utilizan para fines ilegales como la regla general. Yo diría que la excepción es que algunos la utilizan para fines ilegales. Por ejemplo, algunos narcotraficantes la usan para esconder su riqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa que ellos tienen esa cantidad de dinero porque los fondos vienen de origen ilegal. Entonces yo creo que lo que hay que diferenciar en esta filtración es precisamente eso. ¿Cuáles de los casos que están saliendo se tratan de fortunas legítimamente adquiridas que, a ver, además yo aquí invoco un principio muy importante? Por derecho a la privacidad, si a mí se me da la gana, es, digamos, montar una compañía en Panamá y otra en Islas Vírgenes Británicas para que no sepan que yo soy dueño de una casa. Bueno, en mi caso no tengo la fortuna suficiente, pero digamos, una persona que lo tiene lo puede hacer si así lo quiere. Diferenciar eso, que es perfectamente legítimo, legal y no ocasiona ningún problema, de, bueno, algún político corrupto o algún narcotraficante que lo hace para ocultar su identidad. Creo que ese debe ser el criterio, entender de dónde vienen los fondos y entender, y recalco otra vez con resaltador, cuáles son esos pequeños casos de fuentes ilícitas que deliberadamente lo están usando para esconder fortunas. Para mí, esos son los casos que nos deberían preocupar. Licenciado Prado, vemos que muchos países en desarrollo, pues algunos o muchos de sus ciudadanos relativamente o comparativamente tienen o están incluidos dentro de esta lista. Hay una relación entre la inestabilidad política, entre la poca certeza jurídica que brindan estos países subdesarrollados y el hecho de que personas que han logrado ciertos niveles de fortuna quieran utilizar estos vehículos fuera de plaza para de alguna forma protegerse de la inestabilidad política o de la poca certeza jurídica que pueda haber en sus países de origen? Yo creo que sí, indudablemente. El asunto, creo yo, es primero la seguridad. Tiene varios aspectos que le deberían preocupar a las personas que adquieren este tipo de fortunas. Lo primero es la privacidad, como decía Edgar, y creo que esa privacidad, por ejemplo, debe ser la prioridad de personas como Julio Iglesias, por ejemplo, que aparece en los documentos, que no desea que se sepa que tiene una propiedad, porque eso implicaría que algunas personas que pueden ser fans estén cerca o quieren estar cerca, etc. Y por otro lado, en los países como el nuestro, el problema es que tenemos unos sistemas registrales bastante porosos. Hemos escuchado incluso que el Ministerio Público recientemente ha creado una fiscalía que investiga las estafas en los registros de la propiedad. Esto implica que la información registral, si bien no hay motivos para pensar que pueda variar fácilmente de manos, sí hay motivos para pensar que está comprometida la identidad de los compradores o los vendedores. Eso, creo yo, lo que hace, primero, en un país como Guatemala, donde los niveles de inseguridad son altos, donde han habido olas de secuestros, donde la extorsión es uno de los delitos más comúnmente denunciados, que las personas busquen una forma de poder tener sus bienes asegurados sin que, digamos, los criminales puedan tener acceso a la información de quién es el propietario. Pero además también creo yo este nivel de instituciones más débiles del cual estamos hablando implica que en términos de costos también sea mucho más económico y mucho más eficiente el tener un vehículo como una fundación de interés privado para digamos, disponer de los bienes al momento de la muerte del propietario de ellos. ¿Por qué? Porque he visto en la profesión casos de herencias que se han tardado más de 20 años en poder resolverse. Y mientras tanto, los herederos, que tienen todo el derecho de poder acceder a esa herencia, han estado esperando que las instituciones públicas resuelvan finalmente ese caso. Creo que no se trata solo de costos. A veces, a lo mejor, la fundación de interés privado puede significar los mismos costos que un proceso de donación o herencia como el que estamos hablando aquí, pero lo que implica principalmente es una eficiencia de tener la certeza que los bienes sí van a llegar a mis herederos. Y igual pasa con la disposición de bienes en fideicomisos. La banca guatemalteca, si bien es muy estable, todavía es muy conservadora, y entonces tiene muy pocos vehículos para poder financiar, para poder administrar bienes, que la banca extranjera tiene
a disposición de sus clientes y que por lo tanto van a preferirla. Creo que esta también es otra razón. El diseño mismo del sistema financiero todavía está demasiado atrasado en comparación del nivel de industrias que Centroamérica está teniendo. Y creo yo que esa es otra necesidad que tiene que cubrirse. Licenciado Ortiz, una de las preocupaciones con estas revelaciones es el tema fiscal. También se asume que estos instrumentos son utilizados para evadir controles fiscales. ¿Hasta qué punto se pueden prestar estas figuras a este tipo de actos en contra del fisco? Bueno, si esta conversación la tuviéramos hace 20 años, yo te diría definitivamente todo el mundo está evadiendo impuestos con las offshores. De hecho, la mala fama viene por esos años. Lo que pasa es que en la última década se han dictado una serie de instrumentos, yo destaco dos. Del lado de Estados Unidos, el famoso FATCA, ¿no? Que es la disposición sobre cuentas en el extranjero, y desde la OCDE también el estándar común de reporte. Es decir, a partir de 2014, 2010, vienen un montón de controles automáticos, casi por protocolo, en el cual las entidades financieras de todo el mundo están compartiendo información. Entonces, realmente, hoy día hacer un fraude fiscal como se hacía hace 20 años es muy difícil, que no quiere decir que no ocurra. Más bien hay un problema que yo llamaría la elusión fiscal. Es decir, que una cosa es hacer trampa para ilegalmente no pagar impuestos, lo cual es un delito generalmente en cualquier país. Y otra cuestión es la planificación tributaria. Es decir, yo puedo perfectamente planificar mis finanzas y legalmente pagar menos impuestos. En cuyo caso yo creo que lo que deberían estar pensando los gobiernos es cómo hacer más eficientes sus sistemas de tributación, más que prohibir o meterse con las offshore. Entonces, puede ser que sí, en el caso de algunos deportistas conocidos, cantantes, etcétera, puede ser que en algún caso haya pues el deseo de pagar menos impuestos. Ha habido alguno que otro caso de futbolistas que han sido no todos condenados a prisión, pero algunos sí ajustados por la autoridad fiscal de los países donde tributan, porque han pagado menos de lo que deben, pero yo diría que no suele ser la regla. Repito, con los controles que hay ahora, con la cantidad de información que se intercambian por protocolo automático, hoy yo creo que es muy difícil en los países hacer trampas fiscales como lo eran hace 20 años. Ahora, licenciado Parado, existe obviamente la preocupación de que figuras políticas importantes estén incluidos dentro de este listado, porque se asume que al tener un cargo político como un presidente o algún otro funcionario público de alto nivel, este tipo de figuras pudiesen facilitar la recepción de sobornos, por ejemplo, o actos de corrupción. ¿Debiera prohibirse que una figura política acceda a este tipo de figuras o sería una medida extrema y que hay que recordar? Algunos, tal vez, figuras políticas armaron este esquema antes de ser funcionarios públicos. Puede ser el caso del presidente Piñera en Chile, por ejemplo, que era alguien que ha tenido una fortuna bastante grande, de $4,000 millones antes de ser presidente. ¿Cómo resolver este tipo de dilemas? Creo que es con los sistemas de control que se resuelve un asunto como este. Primero, desde el 2014, cuando se creó la ley FATCA, es muy importante entender que tiene un efecto sobre Latinoamérica y sobre todo en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala, su socio comercial más importante es Estados Unidos, y si las empresas estadounidenses están obligadas a conocer a sus socios y estos socios no pueden estar implicados en temas de lavado de dinero, corrupción, etcétera, esos niveles de cumplimiento también se trasladan hacia las empresas guatemaltecas. Creo que a partir de que la Superintendencia de Bancos lanza una obligación de los bancos de conocer el beneficiario final de las cuentas, aun cuando se trata de entidades jurídicas como las offshore, es una obligación del sistema saber quiénes son los que están invirtiendo en el país o trasladando bienes o administrando bienes. En el caso de los funcionarios públicos, esos sistemas de control están diseñados por la ley, pero el problema es que no tienen la suficiente fuerza para poder ser ejecutados. ¿A qué me estoy refiriendo? A la declaración de bienes que tienen que hacer los funcionarios y sus actualizaciones ante la Contraloría General de Cuentas. Creo que deberíamos mejorar ese sistema de control antes que prohibir, por ejemplo, el uso de las offshore en caso de funcionarios públicos. Primero, porque creo yo sería un atentado en contra de la propiedad de quienes tengan esa
fortuna como la que refería usted, licenciado Boteo, del señor Piñeira, y que, digamos, accedan a un cargo público, y estaríamos impidiendo que gente que legítimamente ha creado fortuna pueda acceder a un cargo público. Eso no sería deseable. Creo que lo que sí sería deseable es que la Contraloría General de Cuentas pueda tener claridad de que si existen ese tipo de vehículos en los que participen gente que está postulándose o forma parte de los cargos públicos, pues que tenga pleno conocimiento de esto y pueda hacer las auditorías que considere necesarias. Si bien, digamos, por supuesto siempre va a haber una ventana en la que se puedan usar estos vehículos para fines ilegales, no creo que, digamos, por esa razón se deban prohibir, porque no necesariamente porque alguien viole la libertad o los derechos de alguien tenga que prohibirse todo para todos los que no lo están haciendo. Creo que a partir de ahí los medios de control son los que deben mejorar. Hablo no solo de la Contraloría que ya mencioné, sino también de los mismos bancos que apliquen esa función de conocer al beneficiario final de las cuentas. Estamos ya al final del segmento, pero quisiera plantearles un tema, y es el hecho de que hay un esfuerzo de las autoridades actuales en la Casa Blanca de poder incrementar los impuestos a las grandes corporaciones. Desde los años 80 hemos visto una reducción importante de las tasas impositivas a las empresas en un contexto de competencia que se tiene entre países por atraer inversiones. El caso pues, más notable es Irlanda, que tiene un impuesto sobre la renta de 12.5%, el impuesto más bajo dentro de los países de la OECD, y por supuesto el resto de países le reclaman a Irlanda el hecho de que tenga una tasa impositiva tan baja, sobre todo porque empresas tan emblemáticas como Apple pues han tenido ahí sus sedes centrales precisamente para evitar las cargas impositivas de Estados Unidos. Dentro de esa estrategia de aumentar impuestos a las grandes corporaciones, ¿podríamos esperar acciones contundentes en contra de estas figuras? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Ya nos queda un minuto, así que les dejo 30 segundos a cada uno. Licenciado Ortiz, empezamos con usted. Yo no creo que haya demasiados cambios en el corto plazo, no contra las offshore, no contra los fideicomisos en el corto plazo. Lo que sí quizás veamos es que aparezcan impuestos a la riqueza, que son mucho más difíciles de evitar, y que creo que por ahí va a ir un poco la discusión. Licenciado Prado. Gracias. Yo creo igual también es muy difícil que alguna prohibición sobre las offshore vaya a ocurrir, especialmente cuando Estados Unidos tiene estados que son los principales proveedores de offshore para la navegación aérea, para todo tipo de vehículos, aeronaves, y que también, digamos, es una fuente de ingresos para estos estados y que significa ingresos impositivos también. Si bien creo que es probable que los impuestos a las riquezas o a las grandes riquezas vayan a ser presentados frente al Congreso, creo que esto no será en corto plazo, sino en un mediano plazo, porque estamos todavía en espera del resultado de las siguientes elecciones que serán en Estados Unidos y que dependerán también mucho del gran financiamiento que puede dársele a esos partidos que viene precisamente de la gran riqueza. Así que veo muy poco probable que en el corto plazo se pueda dar. Se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias a ambos por sus comentarios y su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.